de canto. Vamos a pasar ahora a los anuncios con nuestro hermano Joseph. Igual 7:30 y sábado a la misma hora que lo hicimos hoy. Bueno, se me adelantaron, pero ya ahí está ya el flyer está preparado. Ahí está el flyer indicando la información de los horarios, los nombres de los invitados, en este caso el pastor Pozo, Marco Pozo, y la cantante que es esposa de él, Marcela. Pero es Marcela Faúndez. Faúndez, gracias, pastor. Faúndez. Yo creí que era así y no Fundáez, es Faúndez. Se ve la ciencia, ¿cómo que no se le puede dar honra y gloria a Dios? Por supuesto que sí. El pastor comentaba que él escribió varios libros los otros días que le presentamos. Él tiene varios libros y él es un excelente escritor. Así que ya ustedes saben, él también trata con medicina natural. Tiene mucho conocimiento en la medicina natural, mucho conocimiento en cuanto a la literatura, especialmente la profética. No sé si esa es su especialidad, pero tiene mucho conocimiento en cuanto a la profecía. Y pues como decíamos, él es un predicador un poco, vaya, digamos así, itinerante. Donde quiera está predicando, donde quiera lleva el mensaje, donde quiera lleva la palabra de salvación, como ya vimos, tú en México, yo me imagino que en Centroamérica lo han escuchado y también personalmente creo que ha estado aquí. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Con nosotros el pastor Marco Pozo. Pastor, que Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor Ismael Ventura. Dios le bendiga a usted también. Y a todos los hermanos que nos escuchan en distintos lugares, distintos estados. Hoy es sábado de la tarde ya y vamos a compartir el segundo tema de esta semana especial de reavivamiento que hemos iniciado por la gracia de Dios. Yo le agradezco a usted, pastor, al hermano José Cañas, por todos los esfuerzos y a los hermanos de la iglesia para llevar la palabra en estos tiempos difíciles, de pandemia. Y vamos a iniciar este segundo mensaje con el libro de Mateo, con el texto que leímos en la mañana, en el capítulo 24 y versículo 44, que decía: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y dijimos en la mañana que esta preparación debe ser completa, porque muchas veces nos gusta una línea temática, ya sea profética, familiar, devocional, evangelística, pero debemos, como hijos de Dios, abarcarlo todo lo que es la palabra de Dios, y eso demuestra una comunión con el Padre, porque hoy en día lo que se piensa que es fe es muchas veces presunción, y eso es lo que vamos a profundizar para que esta vida cambie, para que esta iglesia sea distinta y enfrentemos los peligros que tenemos por delante. El título del mensaje de hoy se llama Control Global. Vamos a seguir analizando y continuando durante toda esta semana con lo mismo. Y hablando de la fe, el texto es Mateo 8:5, hablando de cuando Jesús entra en Capernaum y se encuentra con este centurión. El versículo 6 dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Muy importante estas declaraciones del Señor Jesús, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, de enfermedades que decía el pastor Ismael. Dice, anda, ve a tu casa, como creíste se ha hecho. Y en ese instante fue sanado aquel que estaba enfermo. ¿Por qué hoy en día no vemos sanamientos? ¿Por qué acudimos a una vacuna, a un medicamento, cuando tenemos un Dios poderoso? Ahí ya vemos que hay algo medio extraño, ¿no? Que falta la fe. El Señor Jesús dijo, si vuestra fe fuese como un pequeño grano de mostaza, le dirías a un monte, ve y échate en el mar, y os haría caso. Entonces, no se ha practicado, en otras palabras, este asunto del centurión. Y la fe es cuando él manifiesta al Señor Jesús, que dijo, di la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión. Y esa es la confianza que queremos desarrollar durante esta semana para que haya un reavivamiento, para que haya un despertar, confianza en todo lo que Dios ha escrito. Porque como vimos en la mañana, Dios va a tener un pueblo especial que va a ser la base de la nueva Jerusalén, los 144,000 que aparecen aquí en Apocalipsis 14. Después miré, dice el apóstol, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gloria a Dios, porque va a haber un pueblo especial. Pero ¿se dieron cuenta las características? Dice que son redimidos de entre los hombres, no son redimidos de entre los muertos del sepulcro, no. Estos pasan de vida a vida cuando venga el Señor, y para eso nos estamos preparando, pues son primicias, es de la gran cosecha que viene, lo mejor, los primeros frutos, por decirlo así. Y una cosa, mis hermanos, es pasar de vida a vida, quiere decir que no hay pecado de muerte. Así como Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte, o Enoc, que está visitando, recorriendo los otros mundos. Y fíjense ustedes que en el caso de Moisés, estaba él como candidato, Moisés, para ser parte de este trío, de irse al cielo sin ver la muerte, pero por un solo pecado tuvo que pasar por la experiencia de la muerte. Claro, después fue resucitado y ahora está en el cielo. Pero imagínense, por un pecado no pudo ser parte de estos que van de vida en vida. Y eso a lo que queremos apuntar, a la consagración, no que una iglesia nos enseña, sino lo que las escrituras nos muestran, que es tremendo, porque dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Podríamos decir que usted es manso de corazón, es humilde, es quitado de orgullo. En Maranata, en el libro Maranata, en la página 239 dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Gloria a Dios por eso. Se promete un sello. El sello del Dios vivo va a ser puesto en esta generación especial que cumpla estas condiciones, los 144,000. ¿Y por qué no es usted? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no puede ser un joven que escucha, una persona que esté atenta a la predicación? Ese llamado, ese requisito, en general es para todos. Esforcémonos, dice, con todo el poder de Dios. Y antes de seguir meditando en este mensaje, que va a ser quizás duro para algunos, porque esa preparación tiene que ver incluso con lo que hablamos, con lo que decimos, porque denota la condición interna de nuestro ser. Y aquí voy a leer un texto que a mí me estremece, que es terrible,
y que es muy importante. En el Salmo 15, que es uno de los requisitos de los 144.000, dice así: porque ellos van a entrar a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, van a ser sacerdotes en la eternidad en el templo. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tabernáculo, templo o tienda, ¿no es cierto? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y aquí viene la bomba, ¿no? Que es lo más difícil, encuentro yo, ¿no? Y ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, tenemos que llegar a tal pureza de corazón. No basta conocer las profecías. No basta sabernos el libro de Daniel, Apocalipsis y todos los eventos que van a suceder, aunque los vamos a tocar. No basta con eso. Dice que si una persona se acerca a usted, ni siquiera debíamos nosotros recibir, si viene con alguna murmuración, un chisme, un reproche contra mi vecino. Y en eso denota la limpieza interna que debe haber, porque vamos a tratar eso. Y estos van a ser los que moren en el santo monte, dice. El que anda en integridad y hace justicia, o sea, guarda los mandamientos y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Es para meditar, mis hermanos. No basta ir el sábado a la iglesia o estar conectado. Tiene que ser una convicción profunda durante la semana, las 24 horas del día, no andar hablando mal de los demás. Y antes de continuar, vamos a tener un canto, una alabanza, porque toda esta semana nos va a acompañar mi esposa, Marcela Faúndez, que ha preparado unas alabanzas para alabar y glorificar a nuestro Señor Dios. ¿Sí? Si te sientes derrotado y la fuerza entre los dedos se te va y te pesan los errores, te lo digo para que recuerdes. Tenemos un cordero en el cielo que ha muerto por nosotros. Su nombre es justo y verdadero. Mírale y en el trono, intercediendo por mis pecados, mostrando al Padre las marcas de la angustia y en la cruz, intercediendo por tus pecados, mostrando al Padre las marcas de la angustia y en la cruz. Estas cosas te escribo para que no caigas en el mal. Pero si hubieres pecado, abogado hay para ti, nuestro Cordero que fue inmolado, tomó la culpa del mundo y dio su vida en mi lugar. Nuestro Cordero que fue inmolado, tomó la culpa del mundo y dio su vida en tu lugar. Te amo, antes que naciera yo, dispuesto ya estabas tú a vivir por mí.
por mí, llorar por mí, morir por mí, a vivir por ti, sufrir por ti, llorar por ti, morir por ti, Cordero. Cordero Santo, Santo de Dios. Te agradezco por haber dado tu vida por mí, Señor Jesús. Por dar tu vida por mí, Padre. Bendito sea tu nombre. Te doy gracias. Por siempre y para siempre, Señor. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta alabanza que nos recuerda que tenemos un Cordero en el cielo para renovarnos, para darnos ánimo. Por si hemos pecado, Él está dispuesto a perdonarnos. Y como recién dijimos, va a haber un pueblo especial que va a ser como Jesús, va a andar en sus caminos, y dice que en su boca no fue hallada mentira. En la mañana vimos acerca de que incluso en las nubes el Señor había dejado para nosotros enseñanzas. Y vimos, por ejemplo, los nimbos, vimos los cúmulos, todo eso, y cómo en la naturaleza había un tipo de hielo, una escarcha. Se ha descubierto hace muy poco que estaba en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 29, diciendo: ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Y se pensaba que las nubes eran solamente de vapor de agua, y ahora se ha descubierto que hay escarcha, que hay hielo en el cielo. Cuando esto Job lo escribió hace mucho tiempo atrás, y así en la Biblia encontramos un sinnúmero de cosas que nos asombran, que nos dan la fe en esta palabra, como el centurión le dijo a Jesús: di la palabra, Señor, yo estoy dispuesto a recibirla, estoy dispuesto a que entre en mi corazón. Podríamos decir de lo que están escuchando que existe esa disposición a ser transformados, a ser cambiados, porque tenemos una dura lucha que es denunciar a Babilonia, como dijimos en la mañana, dar el mensaje de los 3 ángeles y dejarle las consecuencias a Dios. Por eso que va a ser un grupo especial. Estos que dan el mensaje de Apocalipsis 14 son los 144,000, y ellos no van a tener miedo, van a tener fe poderosa, porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en Apocalipsis 18, 23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, hablando de Babilonia, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, esto es un engaño global. Por eso que se habla de un nuevo orden mundial. Los mercaderes, podríamos decir, los millonarios, los banqueros, los políticos, la gente poderosa, dice que ya va a llegar un momento en que no va a haber más luz que alumbre a Babilonia, y que esta gente, los mercaderes, que están representados como los socios comerciales de Babilonia, eran los grandes de la tierra. Y hoy vemos cómo estos políticos, estos millonarios, están moldeando el mundo para una adoración global, para una unificación planetaria. Y estamos teniendo ciertas restricciones, ya sea por leyes, ya sea por internet, por las redes sociales, e incluso han habido ya gobernadores en los Estados Unidos, como en California, que prohíben los estudios bíblicos en los hogares.
O sea, usted ya no puede tener esa tranquilidad de ir como a un lugar, digamos, para entregar la palabra de Dios. Y esto no es nuevo porque hace un tiempo estuve realizando una campaña en Houston y allá salió justamente cuando yo estaba ya dando una semana especial de predicación, donde la alcaldesa de Houston, que es lesbiana, escuché bien, es lesbiana, pidió que se entregaran todos los sermones primero antes de antes de la predicación, para que el gobierno, para que ellos como alcaldesa lo revisase, para ver si acaso no tenía nada en contra que ellos estimen que es lo correcto. Por eso que no nos imaginamos la batalla que vamos a tener que dar, mis hermanos. Y no puede ser una fe tan valiente. No puede ser una fe que vacile, que diga no estoy seguro, ¿querrá esto el Señor? No, una fe clara. Y para eso tiene que estudiar la Biblia, mi hermano. Ahora tenemos el COVID-19 encima. ¿Y qué será cuando venga el decreto de muerte que hablamos en la mañana o la ley dominical? Si usted no tiene las cosas claras en cuanto que nosotros como iglesia tenemos un mensaje de los 3 ángeles y el brazo derecho, la reforma pro salud. Quiere decir que nosotros dependemos no de la salud de los médicos, de los hospitales, de las clínicas, sino que nosotros velamos por una salud, remedios naturales que Dios dejó a su pueblo. Entonces, vamos a poner acá, siguiendo con nuestro PowerPoint que recién mostramos, y de las nubes, ¿no es cierto? Pero acá está lo del gobernador de California, que a uno lo sorprende con estas indicaciones que estamos viendo, porque ahora muchos políticos se declaran también gay, como esta alcaldesa que recién vimos. Y aquí voy a poner un ejemplo de las trampas del enemigo, porque la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones en algo tan común o histórico, podríamos decir, como las pirámides allá en Egipto. Porque este es un ejemplo de que hay cosas grandes que están predispuestas para aniquilar la fe del pueblo de Dios en la palabra. El centurión dijo, di la palabra, y yo sé que mi siervo sanará. Y el Señor Jesús dijo, no he encontrado tanta fe. Entonces el propósito del enemigo es eliminar la fe en el pueblo de Dios, y tiene un sinnúmero de artimañas, pero vamos a ver esta de este asunto de Egipto y de la esfinge que estamos viendo, que se dan mucha especulación en cuanto a esto. Pero vamos a decir que en el año 1920, donde ustedes ven la foto de arriba, hay una flecha, la pueden ver, ¿no es cierto? Esa flecha indicaba que esta esfinge era hueca por dentro y tenía varias entradas, como la flecha en la cabeza, y que después en el año 1990, o sea, bueno, ahí que va al revés el número, donde está la flecha roja, ya había sido sellado con cemento, con hormigón, impidiendo que los científicos, que los arqueólogos pudieran entrar a esta escultura, porque tiene por adentro caminos. Ahí lo podemos ver nuevamente en otro ángulo, como acá abajo donde está el círculo rojo, donde tengo moviendo el mouse, hay entradas, tenía entradas por varias partes, pero todas esas entradas han sido tapadas hace muy poco, porque tiene distintas entradas, pero tiene unas cámaras internas, que este es un boceto, es un plano de cómo es por adentro y cómo ha sido la excavación y todo eso. Y si ustedes ven esta fotito de acá abajo, que está al lado, que está de perfil, abajo hay unas cámaras debajo de la esfinge y que han sido selladas y las piensan abrir en un momento determinado cuando ellos estimen conveniente. Y ellos saben que los secretos que hay ahí tienden a echar por tierra la fe del pueblo de Dios en las cosas espirituales. Porque aquí estamos lidiando contra mentes, una mente que tiene cientos de años y que está usando todos sus medios, todos sus recursos para llegar a un momento destruir la fe
de nosotros como pueblo de Dios. Bueno, ahí está todo lo que hay por debajo de esta esfinge, no es solamente arriba. Ahí pueden ver ustedes los planos y las cosas que hay. También tenemos otro ejemplo, que es la cueva de los Tallos allá en Ecuador. Una cueva muy llamativa que ya ha salido por distintas partes del mundo, pero que se descubrieron cosas sorprendentes como estas planchas que estamos viendo ahí, que estamos presentando. Y ahí aparece una plancha donde aparece una persona, o una cosa como un reptil, porque se está dando mucho esto de los reptilianos, que es otro engaño, mis hermanos, para la mente que quiere meterse en estas cosas ocultistas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y en esa cueva, en Ecuador, fíjense que está muy lejos de Egipto, porque en Egipto están las pirámides, apareció esta pirámide. ¿Y sabe usted cuántos peldaños tiene esta pirámide? Tiene 13 peldaños, como hoy día vimos que el Papa Francisco I fue escogido el día 13, pero esto en Ecuador, en la Cueva de los Tallos. No tiene nada que ver, pero mire dónde está. Y aparece esta misma pirámide con el ojo que todo lo ve, que se supone que tiene 200, 300 años, es la misma pirámide que aparece en el billete de $1 allá donde ustedes viven, en Estados Unidos. ¿Cómo explica usted esas cosas? Porque, mis hermanos, esto hay una mente magistral del mal. Y si usted no tiene fe, va a desconfiar con todas estas filosofías nuevas que están siendo desarrolladas a través de internet, de la televisión. Y fíjese usted que esta pirámide la han puesto en rayos ultravioleta y ha cambiado de color, como ustedes la ven ahí. ¿Cómo puede ser posible que en esos años tuviesen la tecnología para este tipo de estructuras? Es porque nos vamos a sorprender, y si nos pilla débil, nos encuentra bajos en nuestra espiritualidad, dudando con tanta filosofía, tanta cosa que vemos, y más encima enfermos, más encima con poco dinero, más encima con hambre, porque el hambre va a venir sobre el mundo. ¿Podríamos decir que vamos a ser parte de los 144,000? Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si hoy en día no somos fieles a Dios, ¿qué nos hace pensar de que lo seremos en el futuro? Por eso que esta semana tiene como objetivo un despertar interno, sentirnos más cerca de Dios, más cerca de su palabra y creerle a Él, no a lo que nos enseñan, lo que nuestros padres, la cultura o el país en el cual estamos viviendo. Por eso que hoy tenemos esta pandemia que ha sido del COVID-19 como una prueba para la fe, una prueba para el pueblo de Dios. Ustedes saben que hay cientos de hermanos adventistas que están muriendo durante todos estos meses del año 2020. Me parece que la conferencia general había dado una cita como de 8,000 más o menos hace unos meses atrás. ¿Y por qué suceden esas cosas? ¿Por qué estamos viendo eso? Porque en realidad la fe falta. Y ya que hay mucha gente que duda, gente que cuestiona, vamos a poner el caso del Premio Nobel de Medicina, Richard Rober, para todos aquellos que confían en esta medicina comercial mundial de los hospitales, de las clínicas. Entonces, el Premio Nobel de Medicina Richard Rober señaló lo siguiente en cuanto a esto que está pasando en el mundo, estas declaraciones. Dice así: Nobel de Medicina critica que las farmacéuticas están más pendientes de hacer negocio que de encontrar la curación. Escuche bien, porque a lo mejor usted confía en este medio. Si tuviera cáncer o estuviera grave, seguramente iría directamente a un hospital. Pero de sus propias filas muestran de que es un negocio. Richard Rober, Premio Nobel de Medicina, dijo así: la industria de la salud se rige por los valores y principios del capitalismo, o sea, está hablando de hacer negocio. Las inversiones son desviadas hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad. Esa palabrita viene de crónico, de enfermedades crónicas.
¿Qué quiere decir eso? Que usted le dan un remedio, pero no se sana completamente. Tiene que volver a comprar el medicamento una vez, 2 veces, 3 veces, para que sea un cliente continuo, para que la farmacéutica, los laboratorios, puedan ellos tener un bienestar económico, un beneficio a costa de la salud. Así que ahí estamos viendo que esto es muy grave. En otros artículos dice así: no podemos pensar que las empresas van a buscar curaciones, porque eso no les interesa, dijo Richard Robert, premio Nobel de Medicina en el año 1993, en una entrevista que se les hizo. No solamente aparece eso, sino que hay muchas declaraciones, y nosotros, como adventistas del séptimo día, debiéramos tener claro cuál es la medicina de Dios. Por si alguien no la tiene claro, vamos a verla acá. Bueno, la voy a leer porque no la tengo ahí. La voy a leer, dice así: hay muchas maneras de practicar el artesanal. Es una cita muy conocida. Pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios, etcétera, etcétera, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Y esta cita que acabo de leer, que está en el régimen Consejo sobre Salud, la página 320, no se cree. Porque claro, el aire, el agua, el ejercicio, una alimentación natural, y nos han enseñado desde el colegio, cuando éramos pequeños, una pastilla para este dolor, un medicamento para la migraña, toda una pastilla, cuando eso ha sido creado por el hombre. Y nosotros como adventistas debemos volver a los principios, a las sendas antiguas, mis hermanos. No podemos decir somos hijos de Dios y estar confiando en una medicina alópata que es babilónica, cuando nosotros debemos denunciar a Babilonia. No cuadra eso. Y vamos a ver de qué es una salud, unos remedios totalmente satánicos, las que nos presenta Sodoma y Gomorra. Por eso que esto es una cuestión de fe. Por eso que el centurión dijo: di la palabra y yo sé, yo estoy seguro, estoy claro en que va a suceder. ¿Usted lo cree? Porque basta mirar el Génesis, donde dice que Dios le dio al hombre semillas, le dio los frutos, le dio la verdura, todo eso, no le dio la carne, no le dio la Coca-Cola, no le dio las cosas que el hombre ha creado. Es una cuestión de fe. Cada uno tiene que ver. Pero en Proverbios 23 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tiene gran apetito. No codicies un manjar delicado, porque es pan engañoso. Todo lo que nos presenta el supermercado, muchas cosas, la mayoría es pan engañoso, pero no tenemos fe. Y ese es el punto que debemos entender, que no es como nos presentan las otras iglesias: tú vas, te sientas, un templo bonito, con micrófono, con aire acondicionado, y te vas para la casa. No es eso el cristianismo. Y yo les voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía, lo que Dios le reveló en Conflicto de los Siglos, la página 707. Escuche bien, dice así: en todo tiempo, o sea, siempre, en todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Ahí termina la cita. ¿A quién le gustan esas cosas? Que la oposición, cuando uno quiere predicar, calumnia, gente que miente acerca de uno, que inventa cosas, odio. Y ese es el camino. No es el camino de rosa fácil que hoy se predica, que se enseña. Porque siempre, dice esta cita, siempre, en todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Me acuerdo cuando estuvimos allá en Daiman, la iglesia de Daiman,
yo estaba predicando en New Jersey y fueron los hermanos a buscarme para que siguieran predicando en una vigilia que ellos estaban haciendo. Y yo, esperando mi turno, escuchando los mensajes anteriores, salió un hermano diciendo, aquí no se habla de la persecución, porque le da miedo a la gente. Pero, hermano, si el cristiano verdadero tiene que ser como Jesús, Jesús expuso su vida, sufrió, lo golpearon, lo encarcelaron, lo escupieron. ¿Cómo podríamos hablar de un cristianismo distinto? Por lo menos en la teoría, ¿no? Le estoy enseñando lo que debiera ser. Primero la teoría para llevarlo a la práctica. Porque hoy en día hay todo tipo de problemas, de obstáculos, de trampas para el pueblo de Dios, pensando de una cosa distinta a lo que la Escritura nos muestra. Y la gente se conforma, la gente está cómoda sentada en su banca, en su asiento. Usted puede verlo en la iglesia, algunos se quedan dormidos a la mitad del tema, otros están cuchicheando, interrumpiendo al de al lado para que el mensaje no le llegue. Vivimos tiempos difíciles. ¿Dónde está la fe que mostraban los apóstoles? ¿Dónde está la fe que mostraba Pedro o Santiago y Juan cuando subían con el maestro en la noche a orar, en la mañana a las 4 o 5 de la mañana atendiendo a los enfermos? No tenían carro, no tenían un sueldo, no tenían una ropa, cocina para cocinar ahí porque iban caminando por todo el territorio. Es distinto. Por eso que las cosas han cambiado, el enemigo ha cambiado tantas cosas y nos conformamos. Inclusive, la Biblia nos señala de que la ciencia iba a aumentar, que la ciencia iba a tener cambios, que, claro, ese texto lo aplicamos a lo que es la tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, me llama la atención cómo hay gente para todo. En el video que vamos a ver ahora un robot, escuche bien, que está en la iglesia predicando a las personas. Ni siquiera es un ser humano. Pero esas personas piensan que tienen fe. Esas personas piensan de que Dios está con ellos. Es tremendo. ¿Hasta dónde podemos llegar engañándonos, diciendo que somos de Dios, que somos del pueblo, cuando nuestra vida se aleja completamente? Vamos a poner aquí a este robot allá en Japón, que es un robot predicador. Es muy increíble todo lo que está sucediendo. Vamos a ponerlo ahí y vamos a buscar el robot. Ahí está. Ahí está usted, para que lo vean. No sé acaso tendrá volumen. El androide Minder explica las enseñanzas ahí en una congregación. Antes de que empiece el sermón, dice una persona que ministra ahí, antes de que empiece el sermón, muchas personas aseguran que están un poco incómodas o asustadas, pero después sienten afecto por el robot. Increíble. Y ahí les predica, les enseña, lo programan, claro, a un robot. Pero a lo que vamos es cómo puede ser que haya gente, que haya personas que en su religión les vaya a enseñar un robot. O sea, que la mentalidad, ¿no? de su religión. Es tremendo, pero nosotros quizás no caigamos en ejemplos tan burdos, pero sí en otros, acomodando la Biblia a nuestro parecer. En la Revista Herald del 2 de octubre de 1891 dice: no somos salvados como una religión. Ninguna denominación tiene virtud alguna para conseguir el favor de Dios, sigue diciendo. Somos salvos de forma individual, como creyentes en el Señor Jesucristo. Y de ahí donde nace todo, del creer, el creyente. Vamos a ser probados de muchas formas. Incluso desde que nos levantamos hasta que nos dormimos durante la noche, hay una serie de pruebas que ni siquiera a veces no nos damos cuenta. Cuando este pueblo tiene una misión, denunciar a Babilonia, y muchas veces ni sabemos que Babilonia nos ha engañado. Y ahí donde entran el tema de las farmacias
o de la vacuna o de la droga que nos venden los hospitales, que nos venden los laboratorios, porque en realidad esa es la moderna hechicería. Escuche bien, que le voy a mostrar algunas cosas para que usted no confíe en eso que nos da el gobierno o las instituciones. Hay un asunto que es el caduceo. No sé si usted lo ha escuchado hablar de esa palabra, pero este es un logotipo que significa conocimiento. Tiene miles de años. Este caduceo es portador por un antiguo dios llamado Apolo. Y bueno, voy a presentárselos para que lo vean y ustedes se van a sorprender porque lo van a asociar, este símbolo del mal, lo van a asociar con algo que tiene que ver con lo que estamos explicando. Tiene que ver, ese es el caduceo, el que estoy presentando ahí, donde cualquiera se daría cuenta de que es el logotipo de la medicina moderna. Tiene alas, o sea, tiene serpientes y tiene alas. Ustedes ven que en el Edén el enemigo usó un animal, una serpiente que tenía alas, que en este caso son dos serpientes, el caduceo. Representa a la diosa de la muerte, la diosa Bática, que de ahí viene esta colina que usa el romanismo, el papado, el Vaticano, como que era la gobernadora de la colina vaticana, el caduceo. Y se lo han puesto a la medicina moderna. Es muy interesante. De ahí viene ese símbolo que, bueno, lo usaban los romanos, lo llamaban mitra. Tiene distintos nombres, que es una serpiente enrollada y que tiene alas. Ahí la podemos ver acá abajo también. Este símbolo de la medicina de las drogas que hoy en día con el COVID-19, con el coronavirus, se está dando mucho. Así que ya solamente con el símbolo uno se da cuenta de que no es de Dios. Es distinto todo lo que los tratamientos que ellos realizan, porque Dios nos dejó los tratamientos naturales como en los 8 remedios que el Señor ha dejado. Y ahí usted puede ver que está en todos los logotipos que se usa en la medicina, en los envases de los remedios. Ahí está también en Naciones Unidas, está esta serpiente. Los egipcios la representaba el caduceo como el poder de Osiris. Y ustedes ven que entre medio de la serpiente hay como una piña invertida. Esa es la glándula pineal. O sea, también tenían cierto conocimiento ellos, esta fuerza oculta, porque la glándula pineal es la glándula principal del cerebro que comanda las otras glándulas. De ahí dependen muchas cosas. Bueno, no lo voy a explicar, pero... Y también este personaje, que lo vamos a pasar rápidamente, fíjense que en el estómago aparece el caduceo de la medicina. Es tremendo. Por eso que tenemos que denunciar a Babilonia, pero parece que nos tiene totalmente engañados con la medicina. Cuando ese logotipo aparece en todos los lugares de la diosa Bática. ¿Realmente seguimos al Cordero por donde quiera que va? ¿Tenemos la fe suficiente cuando está en juego nuestro cuerpo, nuestra salud? Por eso que Satanás, cuando contendía con Dios por Job, le dijo, mira, Job te adora porque lo has cercado de bienes, de casa, de hijos, pero dijo piel por piel, toca su cuerpo y vas a ver cómo blasfema tu nombre. Y es el arma más poderosa. Claro, Job dio un buen testimonio que el hombre puede vencer, pero tuvo que sufrir, tuvo que estar con llagas, tuvo que ser menospreciado, ahí la pobreza, perdió su casa, su esposa dijo que mejor que se muriese, tuvo que sufrir mucho Job. Y esa va a ser la experiencia también si no tenemos fe, pero él creyó hasta el final. Mis hermanos, esto no es un juego. Aunque estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, por Zoom, debiéramos tener en cuenta que esto es serio. Realmente debiéramos tomarle el peso y por eso que esta semana queremos aprender y tomar decisiones de acercamientos con Dios. En la concordancia Strong, que es una concordancia muy buena para las partes de la Biblia, encontramos algo muy interesante. Ahí está, Strong. Ese libro, la concordancia Strong, que tiene que ver con todas las partes de una temática de los versículos bíblicos, que es muy bueno usarla, aparece
la palabra hechicería. Escuche bien, porque si usted pensaba que los hechiceros se habían terminado, a lo mejor usted le compra a los hechiceros. En la concordancia Strong aparece la palabra hechicería y da el significado, bueno, da todas las partes de la Biblia, pero también muestra su significado. Acá está en griego, la parte de arriba dice pharmakeia, que está en la referencia 5331 y 5332. ¿Qué significa pharmakeia? Significa farmacia. Y esta farmacia pone de ejemplo que se refiere también con la magia, con los hechiceros. En la parte, si seguimos bajando, farmakeus tiene que ver con la droga, con las pociones mágicas, con los droguistas, envenenador también. O sea, las actuales farmacias solo donde se practica la hechicería, donde se hacían pócimas. Y entonces muchos hermanos van sin saber y le compran ahí pensando que es normal, porque desde pequeño nos enseñaron que eso era correcto. Pero no es así, mis hermanos. Bueno, hay varias definiciones. Ahí en el diccionario Expósito dice ahí farmacia, o sea, ahí está en griego, al lado del 5331, dice, el término en castellano farmacia significa, escuche bien, significa, primeramente, la utilización de medicina, fármacos, encantamientos, después envenenamiento, luego hechicería. Esto no lo digo yo, lo dice el diccionario. Sigue diciendo mencionadas como una de las obras de la carne. Después dice, en la hechicería, la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones a poderes ocultos. Estamos dando una pequeña pincelada de la medicina que hoy el mundo ofrece. Hoy día en la mañana dijimos, no améis al mundo, pero para ello hay que tener fe, porque los remedios de Dios son naturales y si la persona no cree en ello, no le van a hacer efecto. Por eso debiéramos nosotros ser expertos para que ahora está el coronavirus, usar este brazo derecho y ayudar a la persona y que esa persona reciba el mensaje para que esté con Cristo. Pero el pueblo no tiene idea de los remedios naturales. No lo sabe, mucho menos los practica. ¿Dónde está la fe en la palabra de Dios? Vamos a ver después, durante esta semana, que por algo el enemigo ha fomentado el tema de la evolución, que echa por tierra varios aspectos, y por eso que el Papa apoya, dice que no tiene conflicto con la doctrina bíblica, la evolución, pero sí tiene, porque ellos dicen que como el hombre descendió de animales, del mono, no existe una semana literal de 7 días, como nosotros la conocemos, sino que fueron millones y millones de años. Y si no existe la semana literal, no existe el sábado. Primer ataque. Segundo, si no existe esa semana, ellos dicen que Dios escribió el Génesis como una alegoría, como un cuento para enseñar la creación, entonces que Dios realmente no creó a Adán y Eva, que ellos no se casaron, y entonces usted se puede casar o vivir sin casarse, o con el mismo sexo, con distintos sexos. ¿Me entiende? Echa por tierra las verdades bíblicas, el tema de la evolución, que muchos de nosotros nos han enseñado desde pequeños en el colegio y cuesta sacarse eso. Y el otro que he echado por tierra es la alimentación, porque si esto fue una alegoría, lo del Génesis, la creación, entonces tú puedes comer frutas sin semilla, porque el Génesis dice, come frutas con semilla, como la naranja, que viene sin semilla. A veces la sandía viene también, sandías especiales, o otro ejemplo, la uva, que no tiene semilla. Entonces, ahí está la fe, lo que estamos mencionando. ¿Cómo vamos a reavivar este pueblo si no confiamos en la palabra? Y cada uno tiene entonces que ver que este asunto de las farmacéuticas no es el plan de Dios. Aquí tenemos otra noticia donde dice, gigantes de la farmacéutica rechazaron hace años
desarrollar medicamentos para prevenir pandemias como la del COVID-19. O sea, ellos no invirtieron ahí porque con una vacuna se va a sanar la gente. Y entonces dejaron que esto avanzara, dice esta noticia. Según una investigación de varias ONG, las compañías privadas de medicamentos imponen sus prioridades al desarrollar proyectos junto a empresas públicas. O sea, ellos seleccionan lo que van a invertir. Un grupo de grandes compañías farmacéuticas rechazó un plan propuesto por la Comisión Europea hace unos años para investigar y desarrollar vacunas contra el coronavirus, similares al que ha provocado la pandemia actual. O sea, cuando tuvimos el problema encima, ahí se reaccionó. Pero claro, porque recién dijimos, esto realmente el médico no sale a sanar. La farmacéutica y los laboratorios no salen para sanar tampoco. Es un negocio a través de la salud de las personas. Y ya dijimos, y vamos a seguir, que hay un plan para reducir la población de distintos aspectos. Uno de ellos es la alimentación que el mundo entrega en los supermercados con tantos productos que duran 6 meses, duran un año. Usted puede encontrar un tarro de melocotón que dura 4 años. ¿Cómo es posible que si Dios dejó un melocotón, un durazno, que se echara a perder en 2 semanas, 3 semanas, cómo es posible que el hombre lo haya hecho que dure 4 años? ¿Será saludable? Porque le quitan todo el oxígeno para que no se formen mohos, para que no hayan hongo, y entonces el producto dure más tiempo. Pero al quitar el oxígeno se vuelve ácido y produce enfermedades en nuestro cuerpo, aunque sea una fruta, como en el caso del melocotón o del durazno que estoy señalando. Entonces, toda la cultura va en nuestra contra. La salud, la espiritualidad, los placeres de la vida. Por eso que el Señor Jesús dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él vuelva en su segunda venida? Y por eso que estamos haciendo esta semana especial, para reavivar esa fe, para fortalecernos y poder cada día estar más cerca de Dios. La Mensajera del Señor nos da otra amonestación. Acá, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 129, que dice así. Escuche bien. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo. Escuche bien, porque no sirve que usted haya sido fiel en el pasado. En el pasado usted puede haber hecho muchas cosas buenas, pero dice, muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo, a sus hábitos, costumbres y egoísmo, en lugar de llevar al mundo a rendirle obediencia a la ley de Dios. La iglesia está uniéndose más y más de cerca con el mundo en la transgresión. Cada día la iglesia se convierte al mundo. ¿Cuántos cristianos profesos no son esclavos de las riquezas? O sea, tampoco es bueno tener mucho. Sigue diciendo, el apetito desordenado y el derroche de dinero para satisfacer deseos egoístas constituye una gran deshonra para Dios. Por eso que el remanente va a ser poco. Imagínense todo lo que dice esta cita. Que muchos se están conformando al mundo, a las costumbres, por ejemplo, Navidad o celebraciones que no son bíblicas. Y que en lugar de llevar al mundo a rendirle obediencia a la ley de Dios, ellos se rinden al mundo. Es un pequeño remanente, es un pequeño pueblo que va a estar en pie cuando el Señor vuelva. Ojalá que tú, mi hermano, ojalá que yo velemos para ser parte de ese pueblo. En Conflicto de los Siglos, en la página 736 dice, los que tardan en prepararse para el día del Señor, escuche bien, no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún tiempo subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. O sea, si no nos preparamos ahora, cuando ya llegue la angustia o algún tiempo que usted piensa en el futuro, no va a poder prepararse ahí. Dios no aceptará otra cosa que no sea la pureza y la santidad. Una mancha,
una arruga, un defecto en el carácter los excluirá para siempre del cielo. Voy a poner esta cita para que le quede más grabada en su corazón, mi hermano, porque ahí está hablando de la perfección, ahí está hablando de cosas tremendas. Dice que Dios no aceptará otra cosa que no sea la pureza y la santidad. La santidad es obediencia a los mandamientos, los estatutos, los preceptos y los juicios de Dios que aparecen en la Biblia. Una mancha, dice, una arruga, un defecto en el carácter los excluirá para siempre del cielo. ¡Qué bárbaro! O sea, podríamos decir cosas que son casi intangibles, pero que están dentro del corazón, el orgullo. Y uno se encuentra en la iglesia y dice, estamos orgullosos del coro, del canto. ¿Cómo es posible que el cristiano tenga eso en su carácter? O la vanidad. Tantas cosas que pueden echarnos a perder, el mal genio, el maltrato con el semejante, la falta de paciencia, la falta de dulzura en el trato mutuo. Es tremendo. Por eso que la religión verdadera no es como la que muchos predicadores realizan. Y durante esta semana vamos a ver texto tras texto, reglón tras reglón, porque es la palabra la que debe hablar. Y aprovechando que estamos viendo este tema, algo de la salud, quiero darle algunos remedios, algunos parámetros naturales para combatir el COVID-19, para combatir en forma natural la fiebre y algunos trastornos que está provocando este virus que está azotando al planeta. Y ahí les presento la equinacia, que es esa flor que estamos viendo ahí y que sirve para disminuir la fiebre y la tos. Algo muy natural, muy sencillo. La medicina de Dios es sencilla para todos, para que todos tengan alcance a ella. Vamos a ver otra. Bueno, ahí la tenemos. Ya dijimos, si usted ve esa plantita, ya ha aumentado su conocimiento y sabe que para una persona que tiene fiebre, para una persona que tiene tos, le va a ayudar. Tenemos esta otra, que es el sello de oro. El sello de oro que combate infecciones y la tos. Esto para el COVID, para cuando se ingiere, o también puede ser para otras cosas, por ejemplo, para las mujeres, infección, digamos, vaginal o otro tipo de cosas, le ayuda. El sello de oro, claro, tiene distintos nombres en distintos países, lamentablemente, pero ahí usted la conoce. Tenemos el fenogreco. El fenogreco también ayuda a las vías respiratorias, que es esa plantita que estamos viendo ahí, y que alivia la tos. Muy simple. Si cada uno de nosotros estudiase un poquitito de medicina natural, podríamos ayudar en estos tiempos difíciles, pero no tenemos ni las ganas, ni la fuerza, ni el ánimo para ayudar a nuestro prójimo. Cada uno debiera ser experto, mi hermano, cada mentita el séptimo día. El astragalo, que es lo que estamos viendo ahí en la foto, es otra hierba, ayuda al sistema inmunológico. Aquí especialmente usted le puede verter agua, deja reposando ahí como una infusión y se los puede servir un vaso en la mañana y un vaso al atardecer y le va a ayudar al sistema inmunológico. Obviamente, quiero destacar, que debemos dejar de consumir alimentos tóxicos que vamos a ir estudiando durante los días que siguen. Porque por un lado nos limpiamos, por el otro lado nos ensuciamos, no nos va a dar ningún resultado. Ahí tienen ustedes la planta nuevamente, el astragalo, que ayuda al sistema inmune. Si usted no la conocía, ahí usted la puede ver. Y algo tan sencillo para las bacterias, los hongos, los virus, es la ingesta de ajo, pero ajo crudo. Porque cuando usted consume el ajo cocido, le mata un sinnúmero de propiedades. Vamos a ver durante la semana, durante las charlas que nos faltan, que nos quedan, cómo en Estados Unidos, en los sanatorios, se sana la diabetes. Escuche bien, la diabetes se sana con alimentación cruda por un mes. Escuche bien, porque ahí en lo crudo, en lo que no está cocido, como Dios lo dejó en la mata, están todas las propiedades para regenerar el cuerpo. Y ya se está haciendo esta dieta como algo para sanar este azote
de la diabetes que muchos hermanos, muchas hermanas tienen, lamentablemente. Así que son simples consejos, cosas muy sencillas que no sobrecargan el organismo. Volviendo a este tema de la vacuna, se hizo una encuesta en los Estados Unidos que solamente el 49% se pondría la nueva vacuna, ya sea la AstraZeneca, ya sea la Pfizer o toda esta, la china, la rusa, Sputnik 5, todas estas que están saliendo, aunque hay variedad, la de Oxford también. La encuesta revela que solamente el 49% se pondría la vacuna, el 20% dice que no se la pondría y el 31% dice que no sabe. ¿Y qué encuesta podríamos hacer entre medio de los adventistas del séptimo día? ¿Qué dirían? Así que, mis hermanos, nos espera una larga batalla. Ser parte de este pueblo especial, los 144,000 que van a recibir el sello del Dios vivo. Y como recién dijimos, tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que trabajar en la semejanza de Jesús. Pedirle al Señor, por su misericordia, en oración, que cambie el mal carácter, cambie el corazón duro de piedra y pueda poner un corazón de carne a la semejanza suya. Y el Señor en los evangelios habló mucho de esto. Por ejemplo, habló en Mateo 13:33 lo siguiente, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. O sea, los que saben hacer pan, porque nosotros deberíamos hacer nuestro propio pan, porque lo del supermercado no tiene lo que el cielo requiere. Usted pone agua, hace como un volcán, le pone agüita, le pone sal, le pone la levadura y lo revuelve todo, y también aceite de oliva puede ser. Entonces se deja y empieza a fermentar y empieza a subir. Dice el Señor Jesús que el reino de los cielos es semejante a esta levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y aquí viene la explicación de lo que significa, y esto es tremendo, la obra que necesitamos en nuestra vida. Podemos saber muchas profecías, podemos saber muchas cosas externas que vamos a estudiar durante la semana, claro que sí, pero si no entendemos cosas básicas como esta, no nos va a servir de nada, porque debe apuntar a una transformación. Dice así, hablando de la levadura, en Palabra de Vida, del Gran Maestro en la página 70, dice así: como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo, dice, para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Escuche lo que está diciendo, porque a lo mejor usted, desde que se bautizó, desde que se hizo adventista el séptimo día, ha tratado de corregir este o aquel mal hábito y piensa de que es cristiano, ya no tomo Coca-Cola, ya no como carne, ya no como azúcar. Pero ¿meditó lo que dice la cita? Ellos están comenzando en un lugar erróneo. No es la forma. No podemos conformarnos con un cambio externo, que las personas piensen de que estamos bien. Usted puede enviar a su hijo a la Universidad de Oxford o la Universidad de Andrews y va a llegar una persona muy refinada, con buenos modales, pero es un cambio externo. El corazón sigue siendo igual de malo. La cita sigue diciendo: el profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, sigue diciendo, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Gloria a Dios por eso. Así que no piense de que está en el camino correcto corrigiendo cosas. Tiene que empezar desde adentro, como la levadura. Sigue diciendo la cita: el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación
porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Nunca va a ser feliz en la iglesia. Nunca va a estar a gusto con las cosas de Dios. Va a estar como en el servicio militar, obligado. Sigue diciendo, él no obedece. Tremendo. Mis hermanos, vamos a hablar de cosas, sucesos mundiales, pero esto interior es tremendamente importante. Usted puede estar quizás caminando en la iglesia y está siendo descrito por lo que sale aquí en Palabra de Vida del Gran Maestro. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así, la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Una transformación, pero no obligado. Escuche bien. No debe ser una cosa obligada. Debemos ir por la fe y ser justificado en el garante, el gran mensaje 1888, la justificación por la fe. Y mucha gente ni lo conoce, porque el legalismo es grande hoy en día. Claro, hay que guardar la ley para agradar a Dios, pero por amor. Pero todo lo que hacemos no debe ser algo obligado, tiene que nacer del corazón. Y eso es un milagro que Dios hace en nuestros corazones cuando se estudia la Biblia, cuando se ora, cuando se acerca uno a Jesús. Escuche bien, porque de ahí nace la transformación que deseamos en esta semana de reavivamiento. Dice, las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. Gloria a Dios. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, dice, sino que las facultades que tiene son santificadas. Así que se logra. Es posible, es real. Nuevos pensamientos necesitamos, nuevos sentimientos, poner la mente de Cristo, dice el apóstol. Y eso tiene que nacer de un corazón que está dispuesto a ser cambiado. Y en la página 71 va a hablar de la realidad de lo que hoy sucede. Escuchen, hablando de la levadura que nos ha escondido en el corazón. Dice, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios? Ustedes saben que en la iglesia se ve de todo. Y aquí va a dar la respuesta a ello. Dice así, a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se nota en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad del carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. Tremendas palabras. Por eso que dice que esta palabra es una espada que corta. Y antes habíamos visto de que un solo defecto de carácter nos va a dejar fuera del cielo, nos va a dejar en entredicho. Que hay hermanos que no soportan la oposición, que sus palabras son despóticas, hay maltrato, no hay un temperamento santificado. No hay dulzura en su trato. ¿Por qué? Porque existe el mismo orgullo sensible. Se hiere el orgullo que tiene que desaparecer si realmente seguimos al maestro. Y se nota en las palabras, como recién decía la cita.
Y el Señor Jesús también lo dijo, mis hermanos. Se nota, por ejemplo, en Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que mata será culpado de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga a su hermano necio será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, las personas con las palabras ya podemos ser condenados. Y el Señor lo pone así. Y la palabra fatuo, ¿qué es lo que es la palabra fatuo? Ni siquiera eso se conoce, lamentablemente. Algunos dicen que un necio, que un tonto, que una persona necia. No es así. Nosotros no debemos decirle nada fatuo a nadie. ¿Por qué la Escritura pone tanto énfasis en el trato que le debo dar a mi semejante? Porque denota lo que hay interiormente en mi ser, en el corazón. Por eso dice que de la abundancia que hay en el corazón habla la boca. El mejor termómetro, el mejor parámetro para medir mi relación con Dios es el trato que le doy a mi semejante. Y ahí se ve si acaso es de Cristo realmente o no es de Cristo. No son las ideas, como algunos piensan, tampoco son las doctrinas. No es la profesión de fe que podamos realizar de vez en cuando el mejor indicador de nuestra relación con Dios. El mejor indicador es el trato que le damos a nuestros semejantes, sobre todo cuando nos hieren, cuando nos ofenden, cuando nos calumnian y nos tratan mal diciendo toda clase de mentira. Debemos darnos cuenta de que estamos destruidos por el pecado para poder tener contacto con nuestro semejante. No podemos ir en forma directa. Tenemos que ir a través de otro, a través de Jesús, porque nosotros tenemos la semilla de la depravación, aún el regalo de una flor, una sonrisa, aún las cosas buenas que podamos realizar esporádicamente puede estar manchada por la sombra del egoísmo si no está de por medio Cristo en esa labor. Así que podemos ser herramientas del mal. Y esto del comportamiento externo, en Discurso Maestro Jesucristo, en la página 51, habla que vamos a ser responsables de cada palabra mala que podamos darle a alguien, a nuestro semejante, por el cual Cristo dio su sangre. Escuche bien lo que dice. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Y aquí tiene que ver las calumnias, los rumores que echan por tierra la imagen de nuestro semejante. Dice, veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, claro que sí, pero Dios reclama a cada alma como su propiedad por derecho de creación y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Vean lo que dice. Dios nos hará responsable hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. Tremendo. Y sobre todo se ve cuando hay problemas entre hermanos y los hermanos lo divulgan en la iglesia, por internet, por YouTube, por Facebook, y no se sigue el camino bíblico, que es ve y habla con la persona en privado. Mateo 18. Si no te escuchas, ve con 2 testigos. Tercer paso, si no escuchas a los 2 testigos, ahí díselo a la iglesia. Y ahí se nota en nuestro accionar si acaso Cristo está en nuestro corazón o solamente somos sangre afiebrada, gente que peleadora, gente belicosa, gente que no tiene paz interior. Pero claro, como están denunciando, piensan de que son de Dios, pero quizás no es así. Debemos
tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsable hasta una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo murió. Y aquí ella, Elena G. de White, en Palabra de Vida del Gran Maestro, habla de lo que significa el fatuo. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo leímos recién. En el Antiguo Testamento, la palabra fatuo se usa para describir a un apóstata o al que se entregó a la iniquidad. Dice Jesús que quien quiera que considere a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. ¡Qué tremendo! O sea, si nosotros hacemos eso, en realidad los apóstatas somos nosotros. Porque es un alma, es un ser. ¿Dónde está el amor al prójimo? Es una criatura por la cual Cristo derramó su sangre. Por eso que las palabras son muy importantes y ustedes lo ven cuando Cristo se contiende con Satanás por el cuerpo de Moisés, donde no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, contra el enemigo. Si lo hubiera hecho, le habría dado una ventaja al enemigo, porque las acusaciones son armas del diablo. En la Sagrada Escritura se le llama el acusador de nuestros hermanos. Incluso la fineza de nuestro corazón, de la limpieza que debe haber en nuestro corazón, lo vemos en Zacarías 8:17. Por eso que este grupo es un grupo especial, los 144,000, que van a denunciar al dragón, a la bestia y a su imagen, para salvar las almas. No porque son sangre afiebrada, porque son buenos para pelear, no, son buenos para discutir, no. Miren lo que dice Zacarías 8:17. Dice así: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¡Qué bárbaro! O sea, nuestra mente, nuestro pensamiento debiera ser limpio y no pensar mal de nadie. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que decimos, y aún lo que pensamos. ¿Y qué decir de la murmuración que se ve en nuestro medio, que debe ser erradicada de nuestro corazón? Ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando vagó por el desierto, murmuraba cada rato de Moisés, de Aarón y de la hermana de ellos también. ¿Qué es lo que es una murmuración? Es una queja. Bueno, podríamos decir que es hablar despacito. Pero la Biblia dice, no murmuréis los unos de los otros. Lo que se diga puede ser verdadero o falso, pero cuando se da con la intención de queja en contra del semejante, es un murmurar. Por ejemplo, encontramos en Números 14:27, dice que había una depravada multitud que de mí se quejan, hablando de que murmuraba el pueblo. Es una queja. Y la Biblia presenta el ejemplo de 1 Pedro 1:4-9, donde dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin quejarse cuando tú acojas a alguien. Dice que los fariseos murmuraban de Jesús porque comía con publicanos y pecadores. Desde el momento que dijeron eso, estaban violando la palabra de Dios. Y simplemente por hablar. Entonces, no debemos considerar como cosa liviana hablar mal de los demás. En Patriarca y Profeta, página 405, dice: no debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, o sea, como cosa liviana, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, está citando Santiago 4, tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. O sea, una persona que murmura no guarda la ley, no guarda ningún mandamiento. ¿De qué sirve, mis hermanos, aprender de profecía, de la ley dominical, de los sucesos mundiales, del COVID-19? Si a cada rato andamos quejándonos de nuestros hermanos, que hizo esto, que mire el motivo, que nos constituimos en jueces de sus motivos o acciones. Dice que el que realiza eso, Santiago 4, dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley.
Pero si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. O sea, no guarda ni un mandamiento, aunque vaya el sábado a la iglesia. Por eso que al principio, cuando iniciamos este mensaje, que ya lo estamos por terminar, leí Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, oh Yahweh? ¿Quién morará en tu monte santo? Los 144,000, los sellados, son los únicos que entran en el templo. Van a ser reyes y sacerdotes por la eternidad. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Ya vamos a seguir explicando todo el chisme, ¿no es cierto? Los rumores, todo eso que Satanás introduce en el pueblo de Dios. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y aquí yo lo que les decía al principio, la bomba. Ni admite reproche alguno contra su vecino, ni siquiera recibir a una persona que viene con un reproche contra mi semejante. Oye, fíjate que hizo esto, fíjate que hizo esto otro. Debíamos nosotros mejor decir a esa persona, sigamos los pasos de Mateo 18. Vaya usted donde la persona y háblenlo en forma personal. Ore con ellos. Después con 2 testigos y así seguir lo que la Biblia enseña. Y ahí realmente estaremos en el camino correcto. Por eso decía, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Una tarea titánica. Pero Dios va a demostrar de que sí se podía. Va a haber un ejército de hombres y mujeres que van a ser como Jesús. Ha logrado el carácter. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar en las puertas de la santa ciudad. Maranata 239. Gloria a Dios por eso. Y usemos, mis hermanos, esta herramienta de la reforma pro salud. Aprovechemos esta crisis que hay en el mundo para llegar con el mensaje, para que las almas se salven, para que conozcan este bendito y verdadero evangelio, no como el que se predica en los estadios o en las iglesias muchas veces. Un evangelio fácil que no corresponde a la Biblia, porque el Señor lo pide todo. El 100% de nuestro pensamiento, de nuestros hábitos, de nuestra vida, de lo que comemos, de lo que hacemos, de todo. Y ahí se ve si acaso tenemos fe cuando seguimos ese camino. Y la reforma pro salud, el tema de las enfermedades, debíamos nosotros dominarlo. Me acuerdo, y con esto voy a terminar, de una persona que conocí cuando nos fuimos a vivir al campo, allá en el sur de Chile, y estuvimos trabajando 7 años, de un hombre que se llamaba Francisco. Francisco, cuando nosotros llegamos allá al campo, en un pueblito muy pequeño, íbamos por la calle y yo lo vi botado ahí en el suelo, al lado de la calle, con un golpe en la cabeza, chorreando sangre. Y el hombre estaba borracho, pero estaba ahí botado en el suelo sin ayuda. Entonces me acerqué donde Francisco, le hablé, le dije dónde estaba la casa y lo llevé para su casa y como pude, el hombre medio ebrio. Y lo dejamos ahí, la esposa lo atendió, le sanaba la herida y todo. Después pasaron unos días y lo visitamos en su hogar y le ofrecimos estudios bíblicos. Y le ofrecimos en un pequeño sanatorio que había en el sur de Chile que se hiciese una limpieza para poder él desintoxicarse y poder cambiar la vida de borracho, de alcohólico que él estaba teniendo. Este hombre accedió. Se le hicieron los tratamientos simples de baño a vapor, de barro, de una alimentación más natural, le hacíamos culto, etc. Y este hombre tomó una decisión y cambió su vida. Y como recién mostramos aquí, tuve el privilegio de bautizarlo. Ahí estamos en un río, como vivíamos en el campo, y ahí está a la mano izquierda, está él con su esposa. ¿Quién iba a imaginarlo? De que una persona que estaba ebria, botada en la calle, iba a llegar a las aguas bautismales, muy humilde, muy sencillo. Ustedes pueden ver un río, así como quizás se bautizó Jesús, no una pileta, no algo tan sofisticado como hoy en día se hace, un estanque bautismal. Ahí, en lo simple. Y este hombre pudo
llegar al camino, se le mostró la luz. Y ahí ustedes pueden ver su esposa, que también se casaron, porque hasta su vida desordenada no se habían casado, y tuve el privilegio también de casarlos. Porque el tema de la salud que Dios dejó a su pueblo logra cosas tremendas, abre las puertas del corazón cuando está en dificultad la persona, cuando sufre, cuando está angustiada. Y nosotros como pueblo debíamos ser expertos, usted que me está escuchando por este medio, expertos médicos naturistas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder andar realmente en la senda. Si durante muchos años hemos andado durmiendo, hemos estado nosotros haciendo las cosas a medias con el mundo y con la iglesia, es tiempo ya de cambiar y de hacer de Jesús nuestro capitán, nuestro líder, pero de verdad. No solamente de irnos sentando ahí todos los sábados. Comenzamos este mensaje diciendo, por eso también vosotros estad preparados, mis hermanos, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y durante esta semana vamos a aprender de profecías, de eventos finales, pero más importante, diría yo, es el carácter, es, digamos, la fe, fortalecernos, y de ahí nacerán muchas otras cosas de bienestar para nuestra vida, de conocimiento de la salud también. Por eso la Escritura decía, velad. En Lucas 21, hoy día en la mañana dijimos, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Va a ser un privilegio ser parte de este pueblo especial. Y Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para ser parte de este pueblo que va a estar en pie cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Yo estoy muy contento de haber compartido ya este segundo mensaje en esta semana especial para los hermanos de Nueva York, y que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al pastor Marco Pozo. Excelente mensaje, muy bonito. Pastor, muchas gracias. Se le agradece en el alma. Ha tocado nuestros corazones. Hermano, esto es un llamado a una vida activa y práctica. Sí, muchas gracias, Pastor Marco Pozo, por tan bonito mensaje de muy beneficio, mucho beneficio para cada uno de nosotros. Sí se escucha. Gracias por avisarme. Como dijo ya, primeramente le damos las gracias al Pastor Marco Pozo por muy bonito mensaje, y parece que la semana entera van a estar muy interesantes los temas. Así que les invito, incluyéndome a mí, que estemos presentes. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.